Ya. Hola, hola a todos. Esta es la continuación del auxiliar 3 que tuvimos, donde quedamos en la pregunta 3. Ahí hemos respondido la pregunta 1 entre todos y quedamos en esta. Ya. Entonces para esta tengo el Excel ya mucho más preparado. También con hartos detalles para la pauta, para que tengan como después, viendo el Excel, ojalá poder cachar todo bien. Ya, entonces dice, a una planta de revisión técnica llegan vehículos desde las 6, perdón, hasta las 10 horas a una tasa de lambda 1 igual a 6 vehículos por hora, mientras que entre las 10 y las 2 los vehículos llegan a una tasa lambda, aquí me faltó el sub 2 igual a 14 vehículos por hora. Ya, la planta ahora a las 10 y atiende vehículos que lleguen, incluyendo la cola que haya en ese instante, hasta las 2. De modo que la tasa de llegada es nula después de las 2. Ya no llega nada más. Hay 4 estaciones de revisión en la planta, cada una atiende un vehículo cada 20 minutos. Considere que la calle donde esperan los vehículos tiene capacidad infinita para las preguntas A y B. Ya, entonces la primera pregunta es ¿a qué hora se desocupa la planta? Primero analicemos como un poquito cómo es el proceso. Van llegando en distintos tiempos, como que aquí puse, notar en primer lugar que tenemos un solo proceso en el sistema, que es este de la planta de revisión técnica, que es el proceso, sin embargo, tiene una característica singular y es que todas sus tasas varían en el tiempo. O sea, tenemos solo esta actividad, solo este proceso. Voy a mover esta cosita que me está molestando. Ya. Entonces tenemos solo este proceso único, que es la planta de revisión técnica, donde tengo un inventario en la calle, un inventario como de autos, y mi revisión técnica, pero varían en el tiempo. No es como lo que hayamos visto hasta el momento como de en línea o de más como distintas ramas, etcétera. No, aquí es solo esto, pero tenemos tenemos un intervalo de tiempo entre las 6 y las 10, entre las 10 y las 2 y entre las 2 y una hora desconocida. O sea que nuestro lambda de entrada y nuestra capacidad van a ir variando en el tiempo. Ya. Entonces, vayamos aquí, puse más o menos todos los datos que vimos en el auxiliar. O sea, aquí tasa de entrada, capacidad, tiempo de ciclo, tiempo de flujo. Traté de meter todo bien, todo lo posible. O sea, no siempre es necesario calcular todo, pero en este caso, para ver cómo se calcula, los metí todos. Ya, las horas totales, entre las 6 y las 10 son 4. Entre las 10 y las 2 también son 4. Y no sabemos por qué es hora desconocida aquí en adelante. Ya, la tasa de llegada, ¿cuál es? Sería, nos dicen en el enunciado, que los vehículos llegan de 6 a 10, o sea, el intervalo este, a una tasa de 6 vehículos por hora. Entonces, vehículos por hora que nos llegan en la primera son 6. Después, entre las 10 y las 2 llegan a una tasa de 14 vehículos por hora. Entonces, nuestra tasa llega a 14 vehículos por hora. Y después ya no llegan. Después dice que la planta atiende hasta las 2 y que después ya no llega. Entonces la tasa de llegada después es 0. ¿Ya? Después las estaciones activas. Aquí nos dice que hay 4 estaciones de revisión en la planta y cada una atiende un vehículo cada 20 minutos. O sea, tenemos 4 estaciones en las 2 horas en los 2 intervalos que se trabaja, porque aquí no hay estación activa. Antes no se está atendiendo. La tasa de flujo aquí tampoco, ningún auto está pasando. Del tiempo de ciclo es el tiempo en que salían los autos, no están saliendo si es que no estoy funcionando. Tampoco tengo capacidad si no estoy funcionando. Entonces aquí todo es 0. Ya, la tasa de flujo. La tasa de flujo también se puede inferir directamente del enunciado, porque dice que cada una de estas estaciones atiende un vehículo cada 20 minutos. O sea que el vehículo va pasando por todo este proceso 20 minutos. Porque después de los 20 minutos va a venir otro, y después de los 20 minutos va a venir otro. Entonces, el tiempo de ciclo claramente de aquí hasta acá va a ser 20. O sea que tenemos, o sea, perdón, la tasa de flujo, o el tiempo de flujo. Sí, en realidad le puse tasa de flujo, pero es tiempo de flujo. Arreglemos al tiro. Me confundía la palabra. Sí, es el tiempo de flujo. Disculpen por ese error. ¿Ya?
Entonces el tiempo de flujo son los 20 minutos. Pero estos 20 minutos. 20 minutos, eso es en horas, porque lo quiero poner en horas, porque las tasas de entrada están en horas. Dividido en 60. Porque son un tercio de hora, los 20 minutos. Entonces, un tercio de hora es lo que se demoran en salir, en pasar por toda esta etapa cada auto. Después el tiempo de ciclo. Ya, el tiempo de ciclo es más distinto. Habíamos dicho como que el tiempo de ciclo era 1 partido por la capacidad, pero en este caso no tenemos la capacidad todavía. Pero también definimos el tiempo de ciclo como el tiempo entre los que salían estas dos entidades. Y sabemos que tenemos 4 estaciones activas y que tenemos un tiempo de flujo de 20 minutos o un tercio de hora. Entonces, tenemos en esos 20 minutos, cada 20 minutos van a salir en teoría 4 autos, porque tenemos 4 estaciones activas. En realidad no van a ser necesariamente al mismo tiempo, pero la idea del tiempo de ciclo es que esto esté repartido, porque al final es un tiempo como promedio de ciclo, es que vayan repartiéndose todo este intervalo de flujo, que se reparte entre las estaciones activas, entre las distintas entidades que van a ir procesando. Entonces, para el tiempo de ciclo, bastaría con dividir el tiempo de flujo, perdón, partido en 4. Después la capacidad sería, entonces, 1 partido por esto, que sería 12 vehículos por hora. Y para el tiempo de ciclo del otro es lo mismo. Y para la capacidad también. ¿Se entiende? Porque tenemos 20 minutos en los que van a estar saliendo 4 autos, entonces tenemos que dividir esos 20 minutos en 4. Entonces van a ser 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos y 5 minutos. Y esos 5 minutos en horas, 5 minutos en horas sería los 5 minutos dividido en 60, que es 0.8333, perdón, que es lo que dice acá, solo que le quité los decimales. Ya, entonces, que quede claro eso, como que el tiempo de ciclo al final es el mismo, es un promedio, por lo tanto por eso se tiene que repartir como en iguales intervalos del tiempo de flujo, repartirlo para sacar el tiempo de ciclo. Perdón, estoy medio enredado. Ya. Luego para calcular, aquí se... ¿Claro? Para calcular a qué hora se ocupa la planta, se hace natural pensar en cuántos vehículos quedan en la calle a las 2, ¿cierto? Como que a las 2 voy a tener una acumulación total de autos y recién ahí voy a poder ver, como según la capacidad que tengo de procesar todos esos autos que me quedan, ver a qué hora termino. Entonces saquemos una tasa de acumulación de inventario más o menos como neta, una tasa neta de acumulación. Porque vamos a tener una tasa de llegada y vamos a tener una tasa de procesamiento. O sea que si me entran 6 y yo estoy procesando 4, necesariamente hay 2 que se van a quedar esperando. Entonces voy a estar acumulando 2 si es que tengo 6 y procesar a 4. Pero en este caso acumulo, llegan 6 y proceso 0. Entonces se van a acumular los 6. Después de las 10 a las 2 voy a tener una tasa de llegada de 14. O sea, me van a estar llegando 14 vehículos en una hora. Pero yo voy a estar procesando 12. Entonces no se me están acumulando 14, se me están acumulando la diferencia, que es 2 vehículos en cada hora. ¿Ya? Y después en el otro intervalo ya no está llegando nada, o sea, no estoy procesando nada, pero sí estoy, perdón, no está llegando nada, pero sí estoy procesando 12. Entonces necesariamente se me están desacumulando 12. Eso, como que es medio raro pensar en una tasa negativa, pero en este caso es para representar como justamente eso, que no están llegando, sino que están saliendo desde el inventario que teníamos acumulado. Ya, entonces el inventario final, ¿qué va a hacer? Va a ser como esta tasa de acumulación, pero esta tasa de acumulación es por hora, entonces necesito las horas totales, van a ser 24, se me van a acumular. Después el inventario después es necesariamente el anterior, porque yo tengo acumulado 24 desde antes, entonces a las 10 voy a tener esos 24 y voy a seguir acumulando aún más, de 2 en 2 cada hora. Entonces vamos a tener el anterior del 2 por la cantidad de horas que estoy acumulando esos 2, de 2 en 2, y llegamos a 32. Es el inventario final en esa etapa, en ese intervalo temporal. Ya, y después, en realidad aquí no tengo que calcular nada. ¿Por qué? Porque el inventario final necesariamente, para sacar la hora final, que está XX que puse, quiero que sea 0. ¿Cierto? Quiero que al final de todo esto me quede nada.
que atendía a todos los vehículos. Ya, y aquí lo traté de poner como más gráfico, o sea, más detallado. Como que a las 6 voy a tener un inventario de 0, después a las 7 voy a tener un intervalo de 6, o sea, perdón, un inventario de 6. Esto es simplemente lo que se está acumulando más el anterior. Aquí van a ser 12 porque es lo que se está acumulando, 6 más el anterior, que son 12, pues lo mismo. Se está acumulando 6, pero 12, y después a las 10 cambia, a las 11, digamos, porque se van a estar acumulando de las 10 a las 11, se van a estar acumulando 2, que son estos de acá, el que puse acá, más el anterior, que es 24. Entonces aquí voy a ir 6, 6, 6, 6, después 2, 2, 2, 2. Y después voy a estar desacumulando 12, 12, 12. ¿Ya? No tiene mucho sentido que me diga aquí que a las 5 voy a tener menos 4, pero no sabemos a la hora qué. Entonces nos basta como con mirar hasta ahí por ahora. Voy a saber que termina entre las 4 y las 5, más o menos. Ya, y esto se puede sacar igual como más o menos intuitivo, como si tengo 8 a las 4 y voy a tener menos 4, más o menos, a las 5, puedo saber, procesando 12, puedo saber más o menos cuánto voy a tener. Como que podemos sacar la hora final a partir de estos datos, ya que a las 4 me quedan 8 por procesar, tengo capacidad de 12 vehículos por hora, por lo que proceso esos 8 vehículos en 8 doceavos de hora, que es la razón como que me ocuparían estos 8 vehículos realmente, porque voy a tener desde esos últimos 3 doceavos, los voy a tener, perdón, 4 doceavos, los voy a tener libres totalmente, ya terminé. Entonces son 2/3 de hora, que son 40 minutos. O sea que necesariamente termino a las 4, 40 minutos. Esto aquí lo grafiqué también, un poquito, para que viéramos como con el diagrama de acumulación de inventario. Para la otra pregunta sirve más, pero para esto igual vamos viendo. Como que aquí se van acumulando 6 hasta acá, otros 6, aquí van los 12, otros 6, aquí hasta que llegamos hasta las 10 y empezamos a acumular solo de 2. Entonces, al final la tasa me va a estar dando la pendiente de este gráfico, el diagrama interval. ¿Por qué? Porque tenemos aquí 1 hora y 6 acumulados. Entonces, necesariamente 6 partido en 1, que es la pendiente 6, que es justamente la tasa. Y aquí vamos a tener 1 hora que pasó y acumulé 2, entonces necesariamente la tasa me está dando también la pendiente, 2 partido en 1. Y aquí también me va a estar dando la pendiente. Teníamos que la tasa era menos 12, y aquí va a pasar en 1 hora voy a estar desacumulando 12, o sea, 12 partido en 1, pero negativo, entonces menos 12. Entonces efectivamente la tasa me da la derivada o la pendiente del diagrama de acumulación de inventario. Aquí como llegamos que a las 5 era menos 4, era para que quedara más lindo para que pudiéramos ver como entre qué hora estaba y además para que quedara lindo el diagrama de acumulación de inventario. Y si lo pongo hasta las 4 se corta ahí. Ya, no tiene sentido esto del negativo. El diagrama de acumulación de inventario tiene que llegar aquí hasta el 0. Pero en Excel no sé cómo hacer eso. Y ya, entonces después pasamos a la B. Que aquí ya habíamos calculado que la razón era 40 minutos desde las 4 hasta el final. Entonces a las 4:40 voy a terminar de desocupar la planta. Ya. Para la segunda pregunta nos preguntan cuál es la espera promedio. Para eso vamos a usar la ley del Lee, como intuitivamente, porque nos preguntan la espera promedio, entonces necesariamente es el W que nos da la espera promedio, a partir del número promedio de entidades en el sistema, el L, y la tasa de procesamiento en este caso. Entonces vamos a tener que, para el L, vamos a tener que sacar como el promedio de entidades que tenemos en inventario. O sea, va a ser como algo así como un rectángulo tal, elegir el número tal que el rectángulo, el área de ese rectángulo, sea igual al área de todo esto. Porque eso nos daría el promedio. Si yo tengo un rectángulo perfecto aquí, el área, con el mismo área que esto, perdón, necesariamente el número al que llega es el promedio. Vamos a tener, repartir todas estas entidades que son de una forma extraña, las vamos a repartir como homogéneamente. ¿Y cuál es la manera de hacer eso? Necesariamente sacar esta área y partirlo por el largo del intervalo completo. Entonces, y aquí puse lo mismo. Para calcular la cantidad promedio de entidades en el inventario, basta con calcular el área bajo la curva de cada intervalo temporal y sumar estos para obtener el área total y dividirla por el largo de dicho intervalo, de todo el intervalo en el que trabaja. Entonces aquí los datos son los mismos, horas totales del anterior. Y el 2 punto y tanto, que es el de las 2 hasta las 4. De las 2 hasta las 4:40 tengo 2 horas y
y 2/3 de hora. Entonces 2.6666. ¿Ya? Después tengo el intervalo final, el inventario final, perdón, que es lo que sacamos acá. 22, 24, perdón, 32 y 0. Y las capacidades también que son las que habíamos calculado antes. Ya. Después el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva de cada intervalo lo podemos sacar por separado. En este caso, de 6 a 10 es un triángulo. Son 4 horas, al final acumulaba 24. Y este 24 acá. Por lo tanto, necesariamente el área es 24 por la cantidad de horas totales, pero no es un cuadrado, es un triángulo, entonces hay que partirlo en dos. Entonces el área bajo esta curva de acá son 48. Después vamos a tener, no sé qué hice. Después vamos a tener el área de la otra parte, que va a ser tenemos 4 horas, tenemos 24 acumulados hasta acá, y después llegamos a 32, que es lo que habíamos acumulado en esta otra parte. Entonces vamos a tener primero un rectángulo, ¿sí? De largo 24, perdón, y de ancho 4 horas. Entonces vamos a tener primero ese cuadradito, que va a ser los 24 que habíamos acumulado hasta la etapa anterior, por las 4 horas, y ahí tenemos el rectángulo, más el triangulito este que queda aquí arriba. Este de acá, que va a ser de 24 a 32. Desde 24 a 32 armamos este triángulo y tenemos 4 horas. Entonces son las 4 horas, o estas 4 horas, por la altura de esto, que sería 32 menos 24, pero es un triángulo también, entonces también dividido en dos. Ahí tenemos el área. Y también tenemos la última, que también es un triángulo, que es esta, de acá, que son 2.62 horas. Y la altura es necesariamente los 32, el inventario final. Entonces son 32 por esta cantidad, pero partido en 2 porque es un triángulo. Ya. Y ahí sacamos el área bajo la curva. Entonces el área total es de 202.7. Y el número de autos promedio ya lo podemos sacar, porque es esta área total partido en el intervalo total. El intervalo total es la suma de todas las horas en que trabajo con la planta. Entonces, necesariamente mi promedio de autos es 19. 19 autos en promedio. O sea, si yo tirara aquí el 19 en un rectángulo, aquí el 19 todo el rato constante, tendría la misma área que equivalente a esto de acá. Entonces, necesariamente el promedio es 19 autos en el sistema. Después, para la capacidad, tenemos que hacer más o menos lo mismo. Tenemos que sacar también un promedio ponderado de las capacidades de procesamiento. Pero en este caso, vamos a tener una capacidad de 0. Entonces me va a dar 0, ya, pero igual hagámoslo, que es 0 por el intervalo de tiempo en que voy a estar funcionando con 0, o sea, 4. Así sería el promedio ponderado. Espera, por 4. Ya, y acá la capacidad sería también lo mismo. En el otro sería, voy a tener capacidad de 12 por hora por todo este intervalo. Entonces voy a tener esta capacidad por todo el intervalo, que en realidad como es la misma podría sacarlo el total al tiro, pero hagámoslo así. Ya, y ahí voy a tener mi capacidad promedio, que es literalmente lo mismo. Como voy a tener estas capacidades como por cada hora o por cada unidad de tiempo. Entonces tengo que ponderarla por la cantidad de horas total que tuve esa capacidad. Ahí que nos dio 0, 48 y 32. Y todo eso sumado y partido por el intervalo total. Eso sería un promedio ponderado. Entonces tendríamos 7.5 autos procesados por hora en promedio. Entonces la espera promedio es usando Lidl directamente, el L partido por el lambda, que serían 2.53 horas, que serían no sé cuántos minutos, pero 2.53 horas, de ahí lo pasamos a minutos.
Entonces, para la capacidad promedio es la misma lógica, es decir, es un promedio ponderado, lo que sacamos recién, según la cantidad de horas en las que hubo realmente esta capacidad. Y dividir eso por el largo del intervalo. Y ahí tenemos lista la 2. Tenemos cuál es la espera promedio, 2.53 horas. Y después en la C, preguntan si la calle donde esperan los vehículos tiene una capacidad máxima de 24 vehículos. Porque antes teníamos como capacidad infinita. O sea, no nos importaba, podían venir todos los autos del mundo y yo iba a tenerlos ahí esperando. Entonces, si la calle donde espera el vehículo tiene capacidad máxima ahora, ¿cómo cambian los resultados? ¿Cuántos vehículos menos se atienden ahora? O sea, aquí el mismo dibujito pero con 24. ¿Cómo cambia el resultado? Sería como cómo cambia la hora final y cómo cambia también la espera promedio. ¿Ya? Entonces sacamos literalmente lo mismo de A, lo mismo de B, pero ahora con este caso. Las tasas de llegada son las mismas, porque van a estar llegando, no me afecta que yo tenga una capacidad o no a la tasa de llegada del auto. Estaciones activas también son las mismas, por lo tanto la tasa de flujo es la misma, y el tiempo de ciclo es el mismo, y la capacidad de procesamiento también es el mismo. Ya. Lo que sí cambia es la acumulación. ¿Por qué? Porque entre las 6 y las 10 voy a estar acumulando lo mismo que dijimos delante, que era como, ya, llegan 6, no proceso ni uno, así que estoy acumulando 6. Después voy a estar acumulando 14 en teoría, menos 12, pero no. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener un intervalo final, un inventario final, perdón, que es el 6 por la cantidad de horas de 24. Entonces, ya en ese momento, en ese instante, alcancé el máximo que podía. Entonces, desde las 10 hasta las 2, van a estar llegando más de lo que proceso. O sea, van a estar intentando acumular, pero ya alcancé mi máximo inventario. Ya alcancé los 24. Entonces, no puedo seguir acumulando. Entonces, en toda esa hora, como van a estar llegando 14, voy a estar procesando 12, esos 2 se van a tener que ir. No tengo capacidad para tenerlo en la calle. Entonces, esos 2 que se van, en realidad, no son 2, entonces necesariamente forzamos a que sea 0. Necesariamente no se acumula nada de las 2 hasta las 4, justamente por eso, porque ya alcanzamos 24 y me están llegando todo lo que puedo procesar. No cambia mi acumulación, no estoy pudiendo procesar todo eso que acumulé antes de las 10. Entonces el inventario final aquí es necesariamente el mismo. Estuve procesando los 12 que me llegaban y estuve acumulando lo mismo, no cambió. Y la tasa de acumulación después es lo mismo que habíamos dicho antes. Más o menos eso, menos 12. Y el inventario final al que queremos llegar es 0. Igual que antes. Entonces nos va a quedar así. Se ve medio raro, pero esto es una línea constante en 24. Vamos a llegar hasta 24, después no vamos a poder acumular más. O sea, es casi lo mismo que acá. Pero me mantengo en 24 justamente porque me están llegando muchos y lo mismo que proceso, o sea, más, pero se están teniendo que ir. Después empiezo a procesar todos esos que había acumulado hasta ese instante. Y como vemos aquí, la misma idea que en antes, voy a estar acumulando de 6 en 6 hasta las 10. Después no acumulo nada más, me mantengo en 24. Todo el rato me mantengo en 24 hasta las 2. Y después proceso de 12 en 12. Entonces, como tengo, perdón, como tengo 24, después voy a llegar a 12 a las 3 y termino a las 4 exacto, porque tenía 12 y proceso 12. Perdón. En este caso entonces vemos lo mismo, pero restringido como a las 10 alcanza el límite de capacidad en la calle y después llegan a más de los que podemos procesar, entonces se mantienen los 24 constantes hasta las 2 horas donde dejan de llegar vehículos. Entonces cambió el primer resultado de las 4:40 hasta a las 4. Y después como cambia ya el tiempo... ¿Qué más preguntaban? ¿Cómo cambian los resultados? Nos falta cambiar entonces el tiempo de espera promedio. El tiempo de espera promedio lo vemos de la misma manera. Tenemos las horas totales, que en este caso van a ser de 2 a 4, entonces no son 2 puntos y tanto que eran delante, son 2. El inventario final, que son los 24, 24 y 0, y la capacidad de procesamiento. Entonces sacamos de nuevo el área bajo esta curva total, dividida por el intervalo total, que sería este triángulo, este cuadrado y este triángulo. Entonces el área bajo la curva del primero es el inventario final por
las 4 horas que estuvimos trabajando, lo partido en 2 porque es un triángulo. Después el área bajo la curva del otro sería el cuadrado, o sea, 4 por 24, nada más. O sea, este cuadrado, 4 por 24. Y después el otro triángulo. El otro triángulo es el inventario que había acumulado hasta el momento anterior por las 2 horas que trabajé, pero partido en 2. O sea, 24. Y así tenemos de nuevo el L. El L que va a ser el área total dividido en el intervalo total de tiempo. O sea, esos 10 horas. Después la capacidad de procesamiento promedio va a ser literalmente lo mismo también que delante. Va a ser el promedio ponderado, o sea, ponderemos cada capacidad, que es 0 en este caso por el tiempo, y lo mismo para abajo. Entonces, vamos a tener una capacidad promedio de 7.2. O sea, la capacidad promedio bajó, el número de autos promedio en el sistema también bajó, pero la espera promedio bajó también. O sea, la proporción porque esto es L partido por lambda, el W, pero aún así bajó. ¿Por qué? Porque lo que bajó la capacidad promedio es menos en proporción que lo que bajó el número promedio. El número promedio de autos bajó mucho, porque se nos fueron todos estos dos durante todo el intervalo de acá. Entonces bajó bastante el promedio, aunque hubiéramos terminado antes. Bajó bastante. Bajó, digamos, saquemos la proporción directamente. Esto es un 88% más o menos de lo que habíamos tenido en promedio en el anterior. Y esto es más o menos un 96%. Entonces aquí bajó un 4%, mientras que acá bajó un 11 y tanto por ciento. Entonces el número de autos promedio bajó mucho más, por lo tanto, como este es el número promedio de autos dividido en la tasa, bajó también. Nuestra espera promedio bajó de 2.50 y tanto a 2.33 horas. Y por último, preguntan cuántos vehículos menos se atienden ahora. Ya, para calcular esto basta con revisar cuántos vehículos llegan en la calle en total, o sea, a nuestra planta, y para ello me bastan las tasas de entrada. Sin embargo, la tasa de entrada, en el caso modificado en esta parte, no es 14, porque no estoy acumulando no estoy teniendo esos 14 retenidos aquí, porque se me están yendo 2, ya que pusimos el límite en 24, lo que se alcanza a la 10 horas. Por lo tanto, la tasa llega de 10 a 14, es 12 realmente, como la tasa a la que llego acá, como al inventario. Si bien aquí como que van llegando 14, yo realmente estoy dejando acá 12. Entonces mi tasa de llegada neta, o sea, real, serían 12. Por lo tanto, aquí tenemos la comparación. Tenemos las horas totales, que son 4, 4 y 2.60 y tanto para los intervalos originales. Y para la parte C son 4, 4 y 2. Entonces tenemos la tasa de llegada, que son 6, son 14 y 0. Y el 6, 12 y 0, porque se me están yendo 2. Entonces los autos totales que voy a tener en el primer intervalo van a ser esta tasa de llegada, o sea, los que me van llegando, pero por la cantidad de horas, porque esta es la cantidad que me llega por hora, y hacia abajo. Y los autos totales que me van llegando en la parte 2 es lo mismo, la tasa de llegada por las horas y hacia abajo. Entonces, claramente aquí me llegan menos autos porque estoy echando 2 por hora. Entonces esos 2 que voy echando por la cantidad de horas que habíamos tenido son 8. Entonces necesariamente es lo mismo que esto, pero menos ancho. Y vamos a tener el total, que es la suma, en el original de 80 y el otro del 72. En realidad podríamos haber sacado solo el de este intervalo, los 8 menos, pero eso es lo que cambia. Cambia de 80 a 72. Nos habían preguntado cuántos vehículos menos se atienden, 8. Podríamos haberlo sacado como así o solo con el intervalo que cambia. Y listo. Entonces estamos listos con esa pregunta. Nos vamos a la D. ¿Qué impacto tiene partir de las 9 y agregar una estación adicional desde las 10? Ya, este se pone más raro. Entonces dividamos como hasta las 9, porque a las 9 voy a empezar a atender, y de las 9 a las 10 porque ahí cambia la cantidad de vehículos. Entonces tenemos ya, horas totales de las 6 a las 9 son 3, de las 9 a las 10 1 y de las 10 a las 14 son 4.
Y después no sabemos a qué hora terminamos, de nuevo, porque no sabemos cuánto voy a estar acumulando, etc. Aquí se me olvidó borrar. Ya, pero saquemos todo de nuevo. Ah, no, pero las tasas de llegada son las mismas. Tengo en estos dos intervalos la tasa de llegada anterior, que son 6 vehículos por hora, porque no me cambió la tasa de llegada, me cambió lo que yo voy a tener voy a estar atendiendo desde antes y voy a tener una máquina más. Eso no afecta como lo que me ha llegado. Entonces, necesariamente de las 6 a las 10, la tasa era 6, después 14 y 0. Entonces, las estaciones activas sí cambian, que eran 4 en un principio, de 9 a 10, pero agrego una más extra de las 10 en adelante, se va a tener 5. La tasa de flujo tampoco cambia, porque cada estación está atendiendo se está demorando en atender lo mismo. Como cada estación está demorándose lo mismo en que un vehículo pase de aquí a aquí. No están siendo más rápidas, solo está haciendo una más. Pero el tiempo de ciclo sí depende de la cantidad de estaciones activas, porque la tasa de flujo, perdón, la tasa de nuevo le puse en todas partes tasa, porque es el tiempo de flujo. Supongo que aquí también lo puse así. Sí, es el tiempo. Ahí sí, perdón. Ya, es el tiempo de flujo partido en la cantidad de estaciones activas. Porque me van a estar saliendo ahora, en este caso era lo mismo, que salían 4 en cada 20 minutos. Y aquí van a salir 5 cada 20 minutos, porque voy a tener 5 estaciones activas. Entonces lo tengo que repartir esos 20 minutos lo tengo que repartir en 5. Son 20 en 5. Pero son de hora, entonces dividido en 60. Y ahí tengo justamente eso. Ya. Y la capacidad ahora va a ser también dependiendo de la estación activa, porque ahora voy a tener mayor capacidad. Tengo una máquina menos, necesariamente tengo más capacidad, que ahora 15. Igual lo podíamos sacar como a partir de la original. Si antes procesábamos 12 vehículos con 4 máquinas, o sea, procesábamos más o menos 3 vehículos por hora con cada máquina. Tiene sentido porque eran 20 minutos, entonces necesariamente atiende 3. Y en este caso tenemos 5, pues, entonces esto dividido en 5 también atienden 3. Entonces podríamos haber multiplicado este 3 por 5 y este 3 por 4 que teníamos activo. Y sacamos también la capacidad. Pero lo hice así para tener todas las cosas que hayamos visto. ¿Ya? Y sacamos de nuevo la acumulación. Que en este caso van a ser distintas, porque voy a ir acumulando de 6 a 9, no voy a estar atendiendo, no voy a tener capacidad, entonces voy a tener 6 menos 0. Voy a tener una acumulación de 6 vehículos por hora. Después sí voy a estar atendiendo, pero una capacidad de 12, me van a estar llegando 6. O sea que estoy desacumulando realmente lo que he acumulado hasta el anterior, 6 vehículos. Después vamos a tener los 14 menos los 15, o sea, de nuevo estoy desacumulando de a 1. Y finalmente estoy desacumulando todos los 15, si no me está llegando nada. Entonces necesariamente estoy sacando 15 todo el rato desde mi inventario desde la calle. Y mi inventario final es el mismo, es lo que me haya tomado. Acumulé 18 hasta ese momento, después desacumulé a 6, entonces en esa hora necesariamente eran los 18 menos 6, después tenía los 8, porque son 4 horas que estoy desacumulando a 1, entonces estoy desacumulando, a ver, de a 1, por 4 horas, perdón, por 4 horas, entonces de 12 a 8 sacaba 1 cada hora, llegué a 8. Y después 0 hasta la hora final, porque a eso queremos llegar, a una tasa de desacumulación de menos 15. Y hacemos lo mismo que en la parte 1. Tenemos el inventario final como el de las 6, que era 0, porque ahí partimos. A las 7 se van a acumular 6, porque se me acumulan de 6. Después voy a tener a las 8, 12, etc. Pero de 9 a 10, aquí a las 10 voy a tener 12, porque voy a estar desacumulando 6. Entonces el anterior menos 6. Y en el 11 voy a estar desacumulando a 1, o sea, 12, 11, 10, etc., 9. Hasta las 2. Pero a las 2 voy a desacumular 15. O sea, eso voy a querer. Entonces, si tengo 8 y quiero desacumular 15, quedo en menos 7. Pero no, obviamente no llego a menos 7. Termino antes. Termino en la proporción en la que 8 es de 15. Como 8 dividido en 15 son 0.533333, que eso en hora es 32 minutos. Porque
voy a estar intentando procesar 15, pero solo me llegan 8, entonces necesariamente me desocupo a los 32 minutos, que era la proporción como de estos 15, que es el 8. 32 minutos. Entonces, de la misma manera que nada, podemos sacar la hora final a partir de estos datos, ya que a las 2 me quedan 8 por procesar y tengo capacidad de 15 vehículos por hora, por lo que proceso estos 8 vehículos en 8 quinceavos de hora, 32 minutos. O sea, a las 2:32 se desocupa y la espera promedio queda propuesta, porque es literalmente lo mismo que antes. Aquí podemos ver fácilmente también las áreas, como que tenemos el diagrama de flujo, diagrama de acumulación de inventario, perdón. Son muchas palabras. Y es lo mismo, la misma idea. Como saco el área total de esto partido en el intervalo total, que vamos a tener este triángulo, después vamos a tener este triángulo pequeño de aquí con este rectángulo, después vamos a tener otro rectángulo acá, otro rectángulo y otro triángulo acá. Lo vamos a dividir por el total para sacar la cantidad de promedio de autos en la calle o de inventario. Y la tasa lo mismo, sacar las tasas ponderadas de acá y de acá. Y ahí voy a poder sacar exactamente lo mismo, que es el doble, el espera promedio. Así que eso, voy a subirle este Excel. Tiene la pauta de la P1, que es literalmente lo que dijimos en la clase, porque no es más abierta esa pregunta, como que no hay una respuesta única. Para esta sí, para esta hay una respuesta, no hay una manera única de hacerlo, pero sí hay una respuesta única. Entonces deberían llegar desde otras maneras y eso sería todo. Como es bien repetitivo como cada cosa, como que sacar la hora final en cada parte es lo mismo, sacar la espera promedio en cada parte es lo mismo, solo que va a ir variando como justamente nuestro diagrama de acumulación de inventario. Entonces podemos analizar todo desde aquí, pero no es mucha más dificultad ya, o sea, podemos hacer todas las modificaciones que queramos, como a la hora en que va a terminar, a la hora que va a empezar, la hora que va a empezar en realidad, a la cantidad de vehículos, de estaciones, perdón, la cantidad, las tasas las puedo cambiar, pero el procedimiento es literalmente el mismo. Como que solo va cambiando en el tiempo las tasas y las capacidades. Y eso sería todo. Entonces le voy a subir a este Excel y estaríamos. Que estén bien todos. Chao, chao.